porque una vez más nos permite reunir, Señor. Gracias porque nos permites compartir tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que pueda, Señor, llegar hasta el corazón de tu pueblo, de los oyentes, Señor, por favor, y que de tu presencia venga un espíritu de revelación, Señor, que nos auxilie, que nos ayude a poder entender tu palabra, pero también a ponerla por obra, para que entonces venga un cambio efectivo y permanente en cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en ese nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto le pueden dar? Pero un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fíjese que quiero, con la ayuda del Señor, tratar de terminar la serie que hemos hablado acerca de la integración familiar. Si usted se recuerda, lo que el enemigo quiere es desintegrar la familia, separarla, desunirla, dividirla, que haya una división. Y como les he estado explicando, la división es tener doble visión. Es no tener una visión enfocada hacia una misma ruta, hacia un mismo propósito. Cuando hay un hogar que se mantiene constantemente dividido, con doble visión, que no están de acuerdo, hermano, ese matrimonio, ese hogar corre peligro de romperse, de desunirse. Entonces traigámoslo a la casa del Señor. Cuando hay una vida que no está alineada con el Señor, que no está buscando del Señor, que no está teniendo comunión con el Espíritu Santo, entonces es una vida que poco a poco se empieza a desalinear y va a terminar solo, espiritualmente hablando, aunque esté reunido de muchas personas. Entonces el enemigo lo que quiere, como él es astuto, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? El enemigo es astuto y lo que él quiere es desintegrar a la familia, pero el Espíritu Santo lo que quiere es integrar a la familia. Y fíjese que una familia unida pasa lo que hoy. Nosotros somos una familia de familias, hermano, y el Espíritu Santo se mueve. Recuérdese lo que le dije, según Hechos capítulo 1, Hechos 1:8 y Hechos 2:4, que dice la Escritura que donde hay unidad, es decir, una misma visión, un mismo sentir, eso atrae al Espíritu de Dios. Entonces es lo que tenemos que buscar, usted y yo, y en familia, y congregacionalmente, unidad, que estemos integrados. ¿Por qué? Porque eso atrae al Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda del Espíritu de Dios le voy a dar la cuarta parte, ¿verdad? Así rápidamente, la integración es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Eso es integrar. Esto es una acción, ¿verdad? Yo hago que alguien que no es parte se haga parte. Eso es integrar. También integración es completar un todo con sus partes, o sea que no le falte nada. Amén. Si a usted le gusta el ajedrez o las damas chinas, no sé cómo se llamarán, ¿cómo se dice en inglés? Chess se dice, ¿verdad? Chess, y el otro, ¿no? Con las fichitas, ¿cómo se dice? Pastor, yo no juego, yo soy cristiano. Mejor déjeme que tome un poquito, por favor. Mejor le hablo del rompecabezas, ¿verdad? Si se le pierde una pieza, por muy bonito que sea, ya perdió su valor. Eso es integración. Integración no es lo mismo que íntegro, pero tiene mucho que ver. Entonces, fíjese que el Hijo de Dios debe tener ciertas cualidades. Tiene que tener muchas, pero el Espíritu a mí me puso a hablarle de 4 cualidades, de las cuales hoy le voy a dar la cuarta parte, la cuarta cualidad. Entonces, la cualidad que debemos de tener nosotros para poder ser familias integradas, ¿verdad? Es tener el temor de Jehová, respeto al Señor, honra al Señor. Y hoy que vamos a ver la última parte, que es la obediencia al Señor.
Mire, no podemos decir que nosotros seguimos a Dios, que amamos a Dios, que buscamos a Dios si no somos obedientes. Es muy difícil. La obediencia es antes que el sacrificio. Antes que cualquier cosa es la obediencia. Ahora, usted sabe si es o no obediente al Señor. Usted sabe si es obediente. Pero entonces, quiero hablarle entonces de la obediencia al Señor. Y mire, como dice, este es el mismo verso que hemos leído en los 4 temas, solo que en diferentes versiones. Perdón. La traducción del lenguaje actual, el Salmo 128, verso 2, dice: si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. ¿De quiénes? ¿Verdad? ¿De quiénes? En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Mira qué bonita esta versión, ¿verdad? Tu esposa tendrá muchos hijos. Parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida. Y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Mire qué descripción. Está describiendo al padre, a la madre y a los hijos. El verso 4. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Entonces, note que aquí la cláusula sería, ¿verdad? Tu mujer va a ser fructífera, tus hijos van a ser fuertes. Dice, si tú eres uno de ellos, Dios te va a bendecir mucho. ¿Cuál es la cláusula? La cláusula es esta. Dios bendice a todos los que le obedecen. Eso, entonces, de eso es lo que le quiero hablar en esta noche, en estos pocos minutos que el Espíritu Santo nos ha dejado, ¿verdad? Pero qué bendición, ¿verdad? Hermano, qué presencia la del Señor, de verdad que, como decía Eliitas, cuando traemos un corazón dispuesto, hermano, el Señor nos visita muy fuerte. Todavía creo que estamos saliendo así, todavía sentimos la presencia del Señor. Pero entonces, como lo que le quiero hablar es cómo debemos de aprender a obedecer a Dios, o la característica que debemos de tener es de ser obedientes. Primero en Samuel 15, 22, el verso que le decía. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 2 cosas muy importantes. ¿Por qué razón no se obedece a veces? Bueno, fácil me puede decir alguien, pues porque no quiere, ¿verdad? Pues porque es un desobediente. Pero aquí vemos también que la obediencia va de la mano con prestar atención. Prestar atención. Quiere decir que muchas veces no se obedece, pues porque no se está prestando atención. ¿No le pasa a usted que de repente usted le dice a sus hijos: amor, ¿me puedes arreglar acá? Ok, bueno, está bien, ahorita. Y ni le puso atención, ¿verdad? Y cuando usted va a ver, no hizo lo que le había hecho, sino que hizo otra cosa. ¿Y qué? ¿No te dije que hicieras esto? No, tú no me dijiste. Sí, yo te dije que hicieras esto. Y después no. Entonces, a veces hay desobediencia por falta de atención. Bueno, otras veces es porque no quieren obedecer. Pero aquí el pasaje a nosotros nos deja ver entonces que, hermano, en primer lugar, que la obediencia es más importante que el sacrificio que tú y yo podamos hacer. Al decir sacrificio me refiero a, ¿qué le pudiera decir? A servirle al Señor, pues, ¿verdad? Aunque servirle al Señor no es un sacrificio, servirle al Señor es un privilegio. Venir a la casa de Dios, tal vez algunos dicen, es que es un sacrificio, pastor. No, hombre, es un privilegio venir a la casa de Dios. Los bendecidos somos nosotros. Entonces, en nuestra ruta hacia nuestra morada definitiva, ¿verdad? El cielo, para estar con Jesús, en nuestra vida cristiana, nos toca, hermano, que estar sirviéndole al Señor de una u otra forma. Pastor, ¿y qué pasa si yo no tengo ningún privilegio aquí en la casa de Dios? Bueno, pues tienes el privilegio de alabar a Dios con todo tu corazón, de adorar al Señor, de sonreírle a tu hermano, de saludarlo. Dios le bendiga. Entonces, ahí también estás sirviéndole al Señor. Entonces, es como ahora, hermano, yo veo a los hermanos que toman foto.
Ya no solo con la cámara, sino que con los celulares. Hermano, y qué buena resolución la que tienen los celulares para tomar fotos. Ahora la tecnología está tan avanzada, hermano, que qué fotografías las que sacan. Entonces, esa es una manera de servirle al Señor, dando la bienvenida en danza, alabanza, instrumento. Hermano, todo lo que usted haga para el Señor con un corazón sincero y agradecido, oh hermano, eso va a tener su recompensa. Pero entonces aquí, recuérdese hermano, miren, el obedecer es mejor. Quiere decir de que es como una opción obligatoria, le pudiera yo decir, ¿verdad? Una opción obligatoria, aunque parezca así, que no tiene nada que ver. Porque alguien aquí que está diciendo obedecer es mejor, quiere decir de que pudieran hacer otra cosa. A ver, según el pasaje, ¿qué pudieran hacer en vez de obedecer? Bueno, pero lo bueno, algo bueno, según el pasaje. Ajá, sí, presentar el sacrificio. Entonces viene alguien y presenta su sacrificio, pero de mala gana, enojado, empurrado, sin ganas. Era mejor obedecer. Ahora lo interesante es de que aquí el profeta Samuel lo está diciendo en el periodo del Antiguo Testamento, donde era obligatorio presentar el sacrificio. Ahí no había escape, ahí sí tenía que presentarse un sacrificio. Y dice, no, obedecer es mejor antes que presenten el sacrificio. Entonces, ¿cómo será de importante el que usted y yo seamos obedientes? El que usted y yo seamos obedientes. Mire, Jueces capítulo 2 y verso 20. Ay, Dios mío, no solo traigo como 10 nada más, ahí tengo buen tiempo. Jueces 2:20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Okay, entonces, debemos de ser obedientes. Dice, es mejor obedecer antes que el sacrificio. Pero aquí dice que debemos de obedecer a su voz. Y entonces fíjese que cuando la escritura dice que obedezca a la voz, se refiere entonces, la voz del Señor son palabras. Entonces debemos de obedecer a la voz y a las palabras del Señor. Por eso es de que el Señor Jesús decía, si ustedes, dice, reciben mis palabras, si ustedes, dice, obedecen a mis palabras, porque así dijo el Señor, ¿se recuerda? Dice, mire, ¿a quién compararé al hombre sabio? Dice, aquel que oyó mis palabras y las obedeció y construyó su casa sobre la roca. Qué interesante ese verso. Entonces, hermano, aquí está implícito entonces las palabras. Qué severo es el Señor, hermano, cuando no obedecemos lo que el Señor nos dice. Yo le aseguro que a usted el Señor le ha dicho algo y usted lo ha obedecido, pero así, inmediata mismo. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O puede ser de que tal vez el Señor lleva años diciéndole algo y usted no le obedece. Tú no le obedeces y no lo quieres entregar, no quiere decir, bueno, Señor, está bien, lo perdono. Aunque antes lo odiaba con odio jarocho, pero ahora lo perdono. Porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo prefiero obedecer a la voz del Señor. Porque si no obedecemos a la voz del Señor, si no obedecemos a sus palabras, entonces ya va a venir, papá, no, hijito, no, te hablé y no me quisiste escuchar. Véngase para acá, mi muchachito, ven, fran y fan, dos hinchados, bien puestos. Así bien que lo dejen así alegre a él danzando, ¿verdad? Danzando con júbilo al Señor. Uy, ese pastor, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿A poco a usted nunca le dieron sus hinchazos? A ver, levánteme la mano, ¿a quiénes nunca les dieron un cinchazo?
A quienes nunca les dieron un cinchazo. Aleluya. O eran súper obedientes, o eran de mi club. Ya. A mí sí me dieron. No muchos, pero me dieron. Bueno, entonces quiere decir que hubo obediencia. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ahí después vamos a platicar a los que no les dieron ningún cinchazo. Ahí me cuentan. Porque si no obedecemos a la voz, entonces viene la corrección, la disciplina. Y recuérdese que la disciplina misma nunca es siempre con el chevetazo, como yo le digo, sino que se habla, se instruye, se brinda el soporte y hasta la última, ¿va? Porque creo que son 7 palabras para decir vara. Y la última es golpe, el chevetazo que le digo. Pero tuvo que haber antes una instrucción. Entonces, amados hermanos, para que seamos una familia integrada de bendición, debemos siempre obedecer a la voz del Señor. Ahora recuérdese, y así rápidamente se lo digo, que cuando el Señor le habló a Samuel cuando era niño, le dijo, Elí, Elí. Le dijo Samuel, Samuel. Y Elí Elí era el que estaba dormido, ¿verdad? El otro sacerdote. Y llegaba Samuel con Elí, dime, Señor, dime. Yo no te llamé, quítate. Ya ni oía la voz de Dios. Pero lo interesante es que cuando Dios le estaba hablando a Samuel, la voz de Dios se parecía a la voz de Elí. O sea que muchos quieren oír la voz así, de Dios. Hijo mío, te amo. ¡Qué hermoso! Eso puede pasar. Pero cuando su pastor está hablando y le dice, Dios le ama, es la voz de Dios también. Aunque solo 2 amenes así, medio tibios, que no lo creen todavía. Hermano, ese es un tremendo misterio. La voz de Dios es un tremendo misterio, porque dice que la voz de Dios es como el murmullo de muchas aguas. Imagínense la voz de Dios. Es como un estruendo, dice, como un relámpago, porque dice que cuando dijo, este es mi hijo amado, que se oyó la voz del Padre, dice que todos lo que escucharon fueron truenos. El pueblo de Israel cuando estaba en el monte veía truenos, centellas, pero Moisés estaba oyendo la voz de Dios. Entonces es un misterio la voz de Dios. Y dentro de ese misterio está que la voz de Dios se parece a la voz del ministro. Uy, Padre, yo lo veo de una manera muy preciosa. O sea, de que de vez en cuando recuérdese de orar por sus pastores, ¿verdad? Padre, bendícelos, por favor, allá guárdalos, Señor. Aleluya. Fíjese que quiere decir de que cuando dice que debemos de obedecer a la voz del Señor, quiere decir que puede ser audible la instrucción de Dios. Audible. En un momento el Señor puede destapar nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales y conectarnos de una forma tan fuerte que podemos llegar a escuchar la voz audible de Dios si Él así lo permite. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de los dones y, como le dije, por medio de los ministros. Jeremías 35:13 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. O sea, la voz y ahora las palabras. ¿No has aprendido a obedecer mis palabras? Como que, ¿sabe cómo? Como así nos han dicho y de repente así hemos dicho nosotros. ¿No me entendés? ¿No me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, si no me entendés, aquí está, mira, tu cincho sí te va a hacer entender. Habla inglés, francés, portugués, italiano, español. Aquí está diciendo, ¿no has aprendido a obedecer mis palabras? Como quien dice, te voy a dar si no me pones atención. Por eso va muy, muy de acuerdo con el verso anterior que le leía. Porque Dios constantemente nos está hablando. Tal vez no audiblemente, pero a nuestro corazón, ¿verdad?
Nos habla a través de un sueño, a través de un hermano. Y de repente un hermano se le acerca y le dice algo y usted en su corazón dice, pero si nadie más lo sabía, solo yo se lo había dicho a Dios. Entonces Dios usó al hermano con sus palabras para llevarle el mensaje que usted necesitaba escuchar, porque así es Dios. Otras veces Él mismo se lo va a dar, ¿verdad? Otras veces en un sueño usted va a estar dormido, ¿verdad? Como siempre digo, va a estar roncando, va a estar durmiendo en ronquidos indecibles, ¿verdad? Y el Señor se le presenta en el sueño y le habla, lo bendice. Déjeme decirle que no es tan solo un simple sueño, sino que Dios nos habla a través de los sueños. Pero, por favor, para ser una familia en integración, debemos de obedecer al Señor antes que el sacrificio. Debemos de obedecer a su voz, pero aquí también está implícito que debemos de obedecer a sus palabras. Ok, vamos un poquito más adelante. ¿Qué más? ¿De qué otras formas el Señor nos habla? Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, este pasaje tenemos que explicarlo. Porque quiere decir que la obediencia es definitiva, definitoria, nos define. Porque aquel que de verdad quiere ser obediente es capaz hasta de morir. Uy, pastor, ¿cómo así que tengo que entregar mi propia vida? Bueno, puede ser que en algunos países, aquí todavía no hay persecución. Mucha, ¿verdad? Sí hay, pero no es tanto. En otros países, en otras regiones, allá en Oriente, hermano, la persecución es terrible. En Asia, la persecución es horrible. Allá los hermanos se reúnen literalmente debajo de la tierra. Se pasan, ahí qué bueno que tuvieran sus cuadernos para apuntar. Allá una hoja, la lee uno y se la pasa al otro. Y así, hermano, así se pasan meses para leer una porción de la palabra de Dios. Cuando los agarran, los matan. Aquí todavía no hay persecución, aunque no quiere decir de que no vaya a haber. Aquí, por mucha libertad que tengamos en esta gran nación, hermano, que nos ha recibido y que aquí estamos, gracias a Dios. En algún momento dice que todas las naciones se van a oponer y se van a ir contra Israel. Hermano, esta gran nación que ha vivido años gloriosos, pareciera que ya no está así, ¿verdad? Sino que está empezando a declinar. Pero los hijos de Dios siempre vamos a estar en victoria. Usted sepa que aquí no hay otra salida más que el arrebatamiento. Aquí no hay otra salida más que la consagración para irnos al arrebatamiento. Porque de lo contrario, hermano, el que se quede va a ser terrible. Va a experimentar la pretribulación, tribulación y gran tribulación. Periodos horribles que nunca ha vivido la humanidad. Pero la iglesia que se consagra, que aprende a morir a sí misma, con tal de obedecer al Señor, esa iglesia es candidata al arrebatamiento. Porque recuérdese, y a mí siempre me gusta decirlo, no muchos lo dicen así porque espantan a los hermanos, ¿verdad? A los oyentes, pero yo prefiero decir la verdad. El arrebatamiento no es un regalo, porque la mayoría tiende a pensar, oh, si yo ya me convertí, me voy a ir con el Señor, ya voy a estar allá para siempre con el Señor, ya me convertí, y pues es salvo, sí, es salvo. Pero Noé fue salvo, ¿verdad? En medio de aquella inundación terrible, muerte, gritos, hediondez de personas, de animales muertos. Eso va a haber sido horrible. Lo que pasa es que en las películas lo pasan ahí, que, ay, qué bonito, dándole comida a los animalitos. No sé cómo habrá sido, hermano. Más ahora que tuvimos la experiencia
de conocer cómo pudo haber sido, por lo menos el tamaño del arca, ¿verdad? Tal vez por dentro, no sé, pero el tamaño es, hermano, es un edificio grandísimo. Pero Enoc no padeció lo que padeció Noé, él se fue antes. O sea, los dos salvos, es lo que yo quiero que vea, los dos fueron salvos. Pero uno escapó del diluvio y el otro en medio del diluvio fue salvado. El agua que mató a todos, esa misma agua levantó el arca y lo salvó. Pero qué horrible. Algo así le estoy pintando que es más o menos la tribulación y la gran tribulación. Entran salvos, pero van a tener que morir decapitados. Ahí sí, no como en las películas, huyo, me voy a las montañas y ahí me escondo, porque dice en ese tiempo dice, estás en la azotea, huye a las montañas, ya no bajes a traer tus cosas, vete. Pero ese es el periodo de la tribulación. No es de que nosotros tengamos que tener nuestras mochilas listas, ¿verdad? Como en la antigüedad tenía yo un amigo, un hermano en Cristo que me decía, vení, ve. ¿Qué? Mira lo que tengo aquí. Abrí mi closet, una su mochila con latas, agua. ¿Y eso para qué? Le si no dice la Biblia que tenemos que huir a las montañas. Sí, pero para los que se van a quedar, le digo, los que se van a quedar, yo creo que ni tiempo les va a dar de agarrar la mochila. Menos si es la mochila azul, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que preparar para irnos en el arrebatamiento. Dígale a su hermano, consagrémonos hoy para ser participantes del arrebatamiento. Ahora aquí dice, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que aquí hay dos clases de muerte, ¿verdad? Una es la muerte física, la muerte en la cruz, y este es el otro tipo de muerte. La muerte al yo, a mis deseos, a lo que yo anhelo, a lo malo que me gusta hacer y que todavía quiero hacer y de repente todavía hago, a morir a eso. Para el Señor Jesús representó la muerte segunda. La muerte primera en la cruz y la muerte segunda, que esta es la muerte segunda, ya nos libró el Señor, aleluya. Aquí ya no vamos nosotros. Aunque no escuché ningún amén de gratitud al Señor. Ahora, porque el Señor descendió a las partes profundas, descendió a los infiernos y después de descender a los infiernos se fue hasta el mismísimo lago de fuego, donde se quemó el Señor. Si hubieran ido a abrir la tumba al día siguiente de que lo pusieron, el Señor ya no está ahí, porque Él se levantó. Él se levantó y se fue así, y así descendió a las partes profundas. Ay, hermano. Y nos libró de la muerte segunda, que era la muerte eterna, la separación total de Dios. Nos libró de aquí, pero de aquí puede hacer que nos toque que dormir. Pero si vivimos, del Señor somos, y si morimos, del Señor somos. ¿Verdad? Entonces, pero debemos de estar dispuestos a ser obedientes. Entonces la obediencia nos define. Tu obediencia te define delante de Dios de qué eres capaz. Pero si no eres obediente, mejor miremos otro. ¿Ok? Colosenses capítulo 3 y verso 20. Hijos. Lo he hablado en otros, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sí, yo por eso mando a mis hijos. Pastor, a mí me gusta decir, haga esto, corra, brinque, salte, dé vueltas. Pero tú también eres hijo. No, pastor, lamentablemente mis padres ya no están aquí en esta tierra. Bueno, pero eres hijo de Dios. Quizás eres hijo de una casa ministerial. ¿Qué tan obediente eres? Y cuando te dicen algo, como los osos montañeses, no sé si alguno de ustedes vio la caricatura de los osos montañeses. Y si no, ahorita que salgamos, vaya y búsquelo, ¿verdad? Los osos montañeses. Le decía el papá al niño, oye, bueno, no sé si será una mala expresión, pero le decía, oye, huerco, le decía, no sé,
como niñito chiquito, ¿verdad? Oye, huerco, haz esto. Le hacía nada más, no le hacía caso. Y se iba el niñito, bueno, el osito, ¿verdad? ¿Qué tan obedientes somos? Hijos, obedeced a vuestros padres. No dice solamente en algunas cosas, en todo. Pastor, ¿y si me piden hacer una cosa que no le agrada a Dios? Mire, realmente va a ser muy difícil que un padre de verdad cristiano le pida a un hijo que haga algo que no le agrada a Dios. Solo una persona que no está en su sano juicio. Ahora, que los hijos piensen que los papás les están haciendo que hagan algo que no les gusta es otra cosa. Porque le aseguro que en algún momento sus hijos quizás le han dicho, no, pero es que eso no me gusta, eso no lo quiero hacer, o tú no me entendés. Pero no quiere decir que nosotros le estemos diciendo o dando una instrucción que no sea en beneficio de ellos. Lo que pasa es de que no lo entienden todavía. Así como nosotros, ¿verdad? De repente nos decían, eso no lo hagas. A mí mi mamá siempre me decía, usted no entiende ahorita. Y eso que yo me portaba bien, fíjese. Lo aclaro por si usted dice, qué mal se portaba el pastor. Me decía, usted no entiende ahora, pero cuando tenga sus hijos va a entender. Uy, qué razón tenía. Ahora se lo digo yo a mis hijas, no me entendés, pero cuando tengas tus propios hijos vas a entender. Entonces, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Eso agrada al Señor. La obediencia agrada al Señor. Si usted y yo queremos agradar a Dios, obedezcamos. No solamente a Dios, a nuestros padres. Como ya le dije, padre biológico, espiritual, ¿verdad? Del alma. Mire cómo dice Colosenses 3:22, siervos ahora, ¿verdad? Siervos. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Aquí a los siervos les está hablando a los que sirven. Otras versiones dice a los esclavos. Les está hablando a los esclavos, obedezcan a sus amos. Pastor, yo nunca he sido esclavo ni nunca lo seré. ¿Verdad? Como dice el himno nacional de Guatemala. Antes muertos que esclavos seré. O como dice el himno de México. También. Es más, quiero que un hermano mexicano venga y lo cante. Dice, mexicanos al grito de guerra, dice. Que está diciendo, yo no me voy a dejar esclavizar. Al sonoro rugir del cañón. O como decía, bueno, porque yo creo que ya ni lo deben de cantar, el himno de Centroamérica. Den al viento sus blondas espigas, dice. Como que diciendo, se van a mover a como los están llevando, ¿verdad? Pero entonces, aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Dos cosas, temiendo a Dios. Sinceridad de corazón y temor de Dios. Eso hace que un siervo agrade a Dios. No digamos si lo está obedeciendo. Ahora, al decir siervo, no solamente se refiere a los ministerios, a los 5 ministerios, pastores, ¿verdad? Evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, sino que se refiere a todo aquel que le sirve a Dios. ¿Cuántos de aquí le sirven a Dios? A ver, quiero ver sus manitas levantadas. ¿Cuántos de aquí le sirven? Y todos los que están allá, aunque sea la cámara, muévame así. Entonces, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Es que la cosa es esta, ¿verdad? Pastor, ante Jehová de los ejércitos, yo a él sí lo obedezco. Pero ahí dice tus amos terrenales. Oh, es que yo a él no. Menos si, ¿cómo si yo sé más que él, cómo lo voy a obedecer? Porque eso pueden decir algunos, ¿verdad? No, ahí dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales.
O sea que aquí está implícito la voluntad, el morir también, ¿verdad? Por eso es que decía que el que quiere ser obediente está dispuesto a morir aquí. Porque a veces, como yo creo que traigo aquí este verso, no me recuerdo. A veces hay unos amos terrenales, hermano, pero tan espinosos, ¿verdad? Y usted una vejiguita así bien bonita, ¿verdad? Infladita, y aquel cactus, ¿verdad? Venga para acá. Y ahí ya reventó, ¿verdad? Sale todo desinfladito la vejiguita a parcharle, a volverla. Venga otra vez. Ah, pero ahí dice, obedezcamos. Ay, ay, ay. Bueno, como ya no estoy escuchando muchos amenes. Hebreos 13, 17. Ay, 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 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo, mire, porque me voy a tener aquí, como quienes han de dar cuenta. Quiere decir que nosotros los pastores vamos a dar cuenta de las ovejas. ¿De qué ovejas? ¿De las que obedecen o de las que desobedecen? De todas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la característica? Sí, obviamente, pues, pero ya le dije, los pastores vamos a rendir cuenta de las ovejas, de todas las ovejas. Pero la característica es, ¿dónde está? Obedecer a todos vuestros pastores. Ah, bueno, sí, está implícito aquí donde dice pastores. Tiene que ser oveja. Y una oveja se deja pastorear. Platicábamos con el hermano Arturito. Y decía él, me comentaba, en la plática hablábamos, ¿verdad? De que hay ovejas y hay cabritas, ¿verdad? Hay ovejitas bien alegres y véngase para acá, ovejita. Amén. Viene aquí, viene una cabrita, hermano, con los cuernos por enfrente, ¿verdad? Y comiéndole el saco al pastor, así, ¿verdad? La cabrita, ¿verdad? ¿Se ha visto que las cabritas comen de todo? Se descuida y le empieza a comer todo la cabrita. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, la obediencia y la sujeción son dos cosas diferentes. ¿Cuál será? La obediencia la entendemos, pero la sujeción, ¿cuál es? Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. La obediencia es atender a las instrucciones. Y aquí reconocer la autoridad, sujetarse, reconocer la autoridad. Y a veces eso es bien difícil. Porque, hermano, tal vez creció en un ambiente donde no le gustaba que nadie le dijera nada, ¿verdad? A mí nadie me dice nada. Aquí mando yo, aquí manda la ley. Yo sigo siendo el rey. Y no sé cuál otra, ¿verdad? Entonces, hermano, a la obediencia hay que agregarle sujeción, reconocimiento de autoridad. Nos pudiéramos librar de muchos dolores de cabeza si aprendiéramos obediencia y sujeción. Ok, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Porque al final cada uno de nosotros nos vamos a presentar individuales. ¿Y qué pasó con aquella oveja? Ay, Señor, mira, yo siempre le hablaba y creo que se convirtió en cabrita. Como es individual, ¿verdad? Y ya cuando llega la ovejita delante del Señor. Hola, ovejita. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no eras obediente y sujeto? Yo sí, queriendo hablar como oveja y no, era una cabrita, ¿verdad? Ahí le va a tocar que se presente. ¿Qué te pasa? Porque es individual. A nosotros nos van a pasar el peine primero, ¿verdad? Y después se los van a pasar a los demás. Yo quiero, hermano, que cuando nos presentemos todos delante del Señor, el Señor diga, bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo anhelo escuchar en ese día. Ahora aquí, para que lo hagan con alegría.
Ay, hermano, si usted supiera a veces lo triste que es cuando no hay obediencia y sujeción. Que cuando uno dice algo, el otro dice otra cosa. La ovejita que diga, dice otra cosa o no quiere hacerlo. Qué difícil. Causa dolor y tristeza. No solo lo digo yo, aquí está, es decir, para que lo hagan con alegría. Quiere decir que si no hay obediencia y sujeción, no va a haber alegría. Ahora, y dice, y no quejándose. Ay, Padre, ayúdanos a no quejarnos nunca. Pero aquí la queja está en referencia por la desobediencia y la insujeción de la oveja. Le pongo un ejemplo. Moisés, ¿verdad? Aquel ovejerío, ¿verdad? Dice que eran como 800,000 hombres los que salieron de Egipto, sin contar mujeres ni niños. ¡Qué inmensidad de pueblo! Hermano, y usted sabe que una tras otra se le hacían a Moisés, una tras otra, y de mal en peor. Hasta que dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Así, y no lo dijo cualquiera, el Señor lo decía. Hasta que le sacaron el carácter a Moisés, ¿verdad? Queremos tomar agua y tenemos sed. Este pueblo. Y entonces el Señor le dijo, háblale a la roca. Y el Señor vino y Moisés vino y le pegó a la roca, no le habló. Y obviamente como el Señor iba a respaldar su palabra, su presencia, le pegó a la roca, brotó el agua y todos tomando, qué rico, pero le dijo a Moisés, porque le pegaste a la roca, no vas a entrar a la tierra prometida. Te dije, háblale a la roca. Entonces, también nosotros como pastores debemos seguir las instrucciones. Entonces, antes de quejarnos, mejor ir delante del Señor. Señor, mira, esta ovejita. Ya le hablé, Señor. Ya le hablé. Te la encargo a ti. Ay, hermano, cuando un pastor dice así, ay, el Señor se encarga. Pero por favor, no es que venga el Señor y despedace a la oveja, no, sino que la empieza a tratar para que sea obediente y sujeta. Puede ser de que tal vez esa oveja da clases en una escuela, pongamos, ¿verdad? Es maestro. Le van a tocar unos alumnos, hermano, que no van a parecer terrestres, sino extraterrestres, ¿verdad? Quizás ahí va a decir, no me hacen caso, tal vez así se siente mi pastor cuando yo le digo que no. Tal vez un método de que el Señor quiere enseñar, ¿verdad? Porque esto, dice, no es provechoso, ni para los pastores, pues ni para las ovejas. Ay, bueno, ya me detuve mucho tiempo aquí, pero entonces dice, la obediencia es también a los pastores. Y quiero terminar con esto. Hechos capítulo 5 y verso número 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Uy, hermano, lástima que ya... bien, todavía tengo 3 minutos. 3 minutos. Uy, en 3 minutos tomo un poco de agua y le explico todavía. Este verso es impresionante. Entonces, ¿a quiénes les es dado el Espíritu Santo? A ver, ayúdeme, sea obediente. Ayúdeme. ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo? A los obedientes. Me gustaría ver en otras versiones ese verso, fíjese. Hechos 5:32. Vamos a verlo. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Hechos, capítulo 5 y verso 32, ¿verdad? Hechos
5:32. Vamos a ver cómo dice aquí. Nosotros somos testigos y también el Ruach HaKodesh, el cual Yahvé ha dado a los que le obedecen. Bueno, veamos otra versión. Pasa, hijita. La Biblia textual, a los que le obedecen. Vamos a ver aquí la palabra de Dios para todos. A los que le obedecen, o sea, de que casi en todas dice lo mismo. A los que le obedecen, Dios habla hoy, a los que le obedecen. Vamos a ver. A los que le obedecen. O sea, de como que de la obediencia nadie se escapa. Como que dice, tenemos que ser obedientes. No hay por qué no ser obedientes, iglesia. Entonces, si usted quiere tener una experiencia con el Espíritu Santo, si usted quiere sentir ese mover de Dios Espíritu en su vida, tenemos que aprender a ser obedientes. Pero ya le dije de qué forma. Aquí solo les dije algunas, pero el Espíritu Santo le va a dar a usted el complemento total de qué cosas tienen que obedecer. Porque a veces el Señor nos da instrucciones personales, individuales, específicas. Otras son bíblicas, ¿verdad? Que debemos nosotros de aprender a ser bíblicos, ¿verdad? Es decir, no, yo esto no lo hago, esto sí lo hago. No, si está en la Biblia, hágalo. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a ministrar nuestra vida. Yo me pongo a pensar, hermano, me pone un poco triste porque puede ser de que hay hermanos buenos, pero que no son obedientes. En todo, pues, ¿verdad? Que no obedecen. Y entonces no tienen contacto con el Espíritu Santo. No lo digo yo, ahí está escrito en la Biblia. Y lo vimos en varias versiones. Lo mismo dicen casi todas, bueno, en todas. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vaya, pongamos otro ejemplo. Déjeme que le ponga un ejemplo más. Con este voy a terminar. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el otro Paracleto, les digo. Paracleto es una palabra griega que significa enviado al lado de uno para ayudar. Paracleto. Pero él dijo: les voy a enviar al otro Paracleto. Quiere decir que él era uno, el Señor Jesús era un Paracleto, y el Espíritu Santo es el otro Paracleto. Los dos están a nuestro lado para ayudarnos. Pero les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder del Espíritu de Dios, con el poder de lo alto. Entonces se reunieron en el aposento alto, usted lo sabe, ¿verdad? Y entonces se reunieron y tristemente, algunos se desesperaron y empezaron a irse. Y usted sabe que llegaron hasta 120. Cuando habían 120 en unidad, por eso es que le enfatizo mucho que donde hay unidad, donde hay una misma visión, ahí se atrae al Espíritu Santo. Entonces, cuando habían solo 120 que estaban en el mismo sentir, el Espíritu Santo descendió y los llenó a todos. Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, dice, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero nosotros solamente casi siempre vemos la parte de la unidad, de lo estar unánimes juntos en un mismo sentir. Pero ellos obedecieron, porque el Señor les dijo: no salgan, vayan. Y tristemente no todos se quedaron. Era para todos, pero no todos. Por eso es que aquí el Espíritu Santo es dado por Dios a los que le obedecen a Dios. ¿No le gustaría a usted hoy, a partir de hoy, usted sabe, que le digamos: Señor, quiero obedecerte más, Señor?
que de verdad pueda ser un hijo obediente y no que tenga necesidad del chevetazo o de la corrección o de la disciplina, sino que yo pueda obedecer al Señor a la primera vez que el Señor me hable. Si usted lo desea, póngase de pie con sus manos en alto y dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. Auxíliame, dame de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Padre. Entonces, para que nosotros tengamos una familia bien integrada delante de su presencia, necesitamos agregarle el temor, el respeto, la honra y la obediencia a Dios, pero eso es voluntario. Por eso yo le digo en esta hora, ¿por qué no le dice con sus palabras? Dígale: Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a ser obediente. Quiero ser obediente, yo decido voluntariamente, Señor, obedecerte. Señor, perdóname si hasta este momento no he sido obediente como tú lo deseas. Tal vez he sido obediente como yo creo. Pero hoy, a partir de hoy, quiero ser obediente como tú lo deseas, Señor, por favor. Mira a tu pueblo que con sus manos en alto, Señor, te dice: Señor, aquí estamos delante de ti. Por favor, Señor, envía de tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser obedientes a tu manera, Señor, por favor. Que esta palabra sembrada lleve fruto abundante en cada uno sin que se desperdicie nada, Señor. Así te lo pido, Padre, por favor. Obra y salapra que. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Eres bueno, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo, Señor. Dales la fortaleza, envía la fortaleza a cada uno de nosotros para que podamos ser obedientes como tú lo deseas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, bendigo como pastor, bendigo a tu pueblo, Señor, y te pido que los guardes, que los protejas y que hagas crecer esta semilla en sus corazones, que lleve un fruto abundante, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Recuérdese, Cristo viene pronto. Preparémonos para nuestro encuentro con Él.